Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo hemos de hacer cumplir. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticuadores, regurgitadores de la palabra que se dice en el canal de YouTube La Comuna de la Palabra. Aquí me he volado esto del verbo regurgitar, que tanto le gustaba al poeta Javier Sicilia y seguramente le sigue gustando, porque la palabra no solamente se escucha, entra por un oído y sale por el otro, como decían los maestros, sino tiene que repetirse, regurgitarse, reelaborarse, reflexionarse y reconceptualizarse. Esta ocasión nos acompaña Juan Francisco García Reynoso, que por razones ajenas a su voluntad seguramente, pero también a la nuestra, está trabajando fuera de la UAM para hablar de libros, saber y comunidad a propósito de el Callejón del Libro en Cuernavaca. No quiero, sin embargo, antes de comenzar, como cada semana hacemos, y aprovechando que se va a echar el speech Juan Francisco de en qué trabaja ahora, qué hace, con quién lo hace y la guaguara, eh, por fortuna no están los pleitos entre la CNDH y José Martínez Cruz, aunque la CNDH sigue diciendo que pinche Pepe y Pepe sigue diciendo que pinche CNDH. Pero sabemos de qué lado está, de qué lado masca la iguana. No quiero dejar de recordar, como cada semana hacemos, que se ha cumplido una semana más. Ya estamos en el mes de agosto del 2025. Ya estamos muy próximos a cumplir 11 años de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, Guerrero, y no tenemos nada claro. Tengo claro, eso sí, y tenemos claro que el suceso aconteció durante el mandato de Enrique Peña Nieto y que el entonces Procurador General de la República, que ya se había cansado, ya me cansé, dijo, ya estaba hasta el gorro, presentó una verdad histórica que después el subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encargó de decir que era una mentira histórica y no una verdad histórica. Lo único que sabemos es que era una mentira histórica la de Jesús Murillo Caram, pero nada más, porque la verdad histórica tampoco la tenemos. Nada sabemos que es una mentira histórica, que fueron incinerados en el basurero de Cocula, a un lado de Iguala en Guerrero, también, pero no más. Y ha habido una serie de promesas cuando el entonces candidato a la presidencia era Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a entregarnos la verdad histórica. Ya entró Claudia Sheinbaum Pardo, la doctora, es la presidenta en turno y no tenemos ni la verdad a secas, ya no digo la verdad histórica, a secas. La justicia transicional tampoco, y otras vertientes que vale la pena comentar, pero no las tenemos. Parece ser que no hay duda de que fue un crimen de Estado, porque participó el Ejército Federal Mexicano con una sede en Iguala de la Independencia y no pudieron no darse cuenta del hecho cuando ellos tenían personas del propio ejército metidas clandestinamente como estudiantes en la Escuela Normal Rural. Eso está documentado, no es choro mío. Además, participaron las policías de Iguala de la Independencia, de Chilpancingo de los Bravo y de Cocula. Y no de Cocula es el mariachi de Tejalitlán, los hombres. De Cocula Guerrero. Participaron los gobiernos
de Iguala de la Independencia, de Cocula, de Chilpancingo de los Bravos y de Guerrero, que era Ángel Agarro Dinero, perdón, Ángel Aguirre Rivero. Como vemos, hay una colusión importante de autoridades de nivel local, estatal y federal, y no tenemos nada hasta ahora. Promesas, eso sí, prometer no empobrece. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo y un abrazo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Anaída, estudiante de nuestra Facultad de Psicología, también desaparecida hace más de 10 años, más de 11. Fue antes de lo de Ayotzinapa, indudablemente, y no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad, ni la justicia transicional, ni nada. Pero dicen que ya en su momento lo dijo el presidente de la República, le dijo, yo les doy el perdón. Pero una cosa es el perdón de una persona víctima o de un familiar, y otra cosa es el de la justicia, porque no es lo mismo la responsabilidad jurídica ante una serie de sucesos con abuso de autoridad y del poder del Estado que un acto voluntario de alguien que dice te perdono. El montón de palabras, dijera un cantante cubano de viejas épocas. Lo que no te perdono, etcétera. Me queda claro que el problema de la desaparición forzada en México, ahora también tengo claro lo que dice la presidenta, es que no lo hace el Estado mexicano. Bueno, si por Estado entiende el gobierno, creo que hay una imprecisión teórica. Estado no equivale al gobierno. Ujú. El gobierno es parte del Estado, pero también el ejército, también la sociedad que forma parte de la ciudadanía, que es excluyente el concepto de ciudadanía porque nada se incluye a los mayores de 18 años. Los menores de 18 años no son ciudadanos, por lo tanto, no tienen derechos políticos y civiles que pueden tener los ciudadanos, hasta que sean ciudadanos. Pero eso es harina de otro costal. Hasta ahora no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia. Entonces seguiremos diciendo que este canal de YouTube se mantiene solidario con las víctimas de la desaparición forzada y de los asesinatos, aunque no los cometa directamente el gobierno en turno, debe haber colusión entre algunos gobiernos municipales, estatales y estructuras federales que tienen que ver con el fenómeno de la violencia estructural que cabalga en caballo de Hacienda, dijera el poeta Javier Cecilia Sardain. Una vez hecho este speech, no quiero tampoco dejar de manifestar el asombro y la perplejidad de que ahora estén preocupados por cuánta gente muere en Ucrania, pero no condenan al Estado sionista de Israel por cuánta gente asesinan en Palestina. Niños que un funcionario del gobierno sionista de Israel ha dicho, es que en el futuro van a ser guerrilleros, pues de una vez matémoslos. Pues de una vez acabamos con ellos cuando son niños y ya después no los enfrentamos como guerrilleros. Son las visiones neofascistas que propalan la paz de los sepulcros. Caput. Agradezco a Juan Francisco García Reynoso que se va a echar primero el speech de lo que comentábamos de violación de derechos humanos, guau, 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 y después entramos en directo. Son tres conceptos. El concepto del libro, y aviento la primer piedra y no escondo la mano. El libro, dado el desarrollo tecnológico de redes, PDFs, computadoras, Kindles y otras cosas, ya bailó Berta las calmadas. Es decir, ya el libro es innecesario cuando cualquiera, decía Humberto Eco, puede acudir a Internet y preguntarle qué ha pasado durante los últimos 5.000 o 10.000 años en la región de Oriente Medio y te lo va a decir más fácil que cualquier maestro y que cualquier libro. Sí, pero el problema de por qué ha pasado eso a lo largo del tiempo en esa región no lo dicen los libros de Internet ni de esas cosas. Entonces hay que ir más allá de lo evidente, dijera el Rey León, no, de los Thundercats, creo que era el de usemos la espada del augurio para ver un poco más allá de lo evidente.
O como dijera nuestro filósofo de cabecera, Buzz Lightyear, ir al infinito y Más. más allá. Son dos filósofos que no puedo olvidar y desde luego el inolvidable Calimán. A pesar de todo, Calimán sigue siendo un referente fundamental al respecto. Cuando leíamos libros, ahora ya cualquiera lee en internet y además ya no lee porque se mandan emojis, emoticones, se mandan memes, se mandan un chorro de cosas que uno ya no entiende. O estamos fuera de tiempo o los libros están condenados al fracaso. El segundo asunto que me parece fundamental en esta cuestión, aparte de los libros, la noción de saber, la de comunidad y naturalmente la calle. Porque recuerdo que en la pandemia y Víctor Hugo Sánchez Recendis, que es un eterno beligerante, él dice, páguenme y discuto con quien sea de lo que sea. Y yo también, por eso lo menciono y lo mando a saludar. Este, la recomendación que hacían es, Susana, distancia, Ujú, enciérrate en tu casa ujú. y aléjate de la gente. Es decir, la calle es el mayor peligro para la epidemia. Vale la pena reflexionarlo bajo diferentes niveles de análisis. Pero parece ser que la calle y el libro y la cultura popular, etcétera, se mantiene en algunas exposiciones de libros usados viejos y demás. Y por ahí de donde nace esta idea. Dejo mis preguntas al vuelo y te doy la palabra porque si no me van a decir que para qué te invito si no te dejo hablar. Mm, Salud. salud, salud, Enrique. Saludcita. Este, pues antes que nada, agradecerte la invitación, Enrique. No esperaba que fuera sobre el Callejón del Libro. Eso sí me sorprendió. Eh, pues todo tiene que ver, ¿no? Me has preguntado muchas cosas y de alguna manera todo está relacionado, porque como esta lanchita después de que al personaje de Horacio Quiroga en La Deriva lo ha mordido la serpiente, pues yo como esa lanchita he ido a la deriva, ¿no? Nada más que en ese sentido no mordido por una serpiente y el veneno, sino más bien por este sentido de la inquietud, de lo comunitario, de lo social, de los derechos humanos. Y pues me he dejado ir, como en ese personaje, en esa lanchita, me he dejado ir sobre ese río, ¿no? Entonces, en mi vida, pues bueno, soy hijo de un obrero, de un obrero textil y que en casa, pues bueno, él acostumbraba los clásicos, publicaciones estas de publicaciones comerciales de puestos de periódicos, que era el libro vaquero, el libro rojo, el libro policíaco, Editorial Novaro. exacto, Lágrimas y risas, que eran lo que leían mis Memín hermanos, Pinguín, Mi Pingüín, bueno, Calimán, Calimán, todo eso, o sea, de alguna El manera, Vaquero Semanal. y Así soy, ¿qué? no, todo eso, todo eso. Todo. Y, y no hay quejas, ¿sabes? Porque si así como dicen que hay algunas cosas que te van introduciendo a otras para despegarte de otras mayores, pues yo creo que ese primer acercamiento, pues ahí estuvo, y no lo niego. Y de hecho hasta de pésimas publicaciones como La Alarma, ¿no? Pero había buenas como Fantomas. ¿Ves? Había de Los guiones, todo. ¿quién los hacía? Desde José Emilio Pacheco hasta Monsiváis. Mm, es una maravilla porque además ya en mi adolescencia y adultez hasta me llegué a topar con los moneros en el Jardín Borda. Ríos. Bueno, Ríos, por favor. O sea, ha habido todo Lo aportado. que era agachado, supermachos, y etcétera. Yo digo que todo lo que en este día a día hay un aprendizaje nuevo y todo aporta. Todo lo va ahí llenando el saquito, ¿no? Ese que traemos en la espalda, en la vida, y que nos va conformando, ya sea historia. Entonces, pues yo muy inquieto de ahí, empecé ya después a leer por mi cuenta. Tuve la fortuna de tener un hermano que me lleva 15 años y él empezó a tener mejores lecturas. Él fue estudiante de economía de la UNAM
pero en la casa empezó a comprar muchos libros, muchos libros. Entonces, cuando yo Cuando empiezo, Ifigenia Martínez era la directora. bueno, Fue la primer directora de la Facultad de Economía Mujer, Ifigenia Martínez. En ese entonces de Navarrete. mm, Ya después era Ifigenia Martínez. mm, y entonces, ya como voy encarregado de que me gusta leer, tengo esa curiosidad. Después tuve la ventaja de que mi hermano fue conformando una buena biblioteca, que hasta la fecha la tiene y la ha ido incrementando él, ¿no? La suya. Entonces, pues tengo la fortuna de leer muchísimas cosas. Aunque me gusta mucho el ensayo en esa época y siento mucha inquietud por entender mi entorno, mi vida, todo el tema de la discriminación, todo el tema de la esclavitud, todo el tema de la hambruna, del Estado, tantas cosas, pues me entrego, pero especialmente a los contemporáneos y a los clásicos, como alternando novelas, poesía, cuentos, ensayos, todo alternando, ¿no? Pero era una maravilla encontrarme en el mundo de las letras. Pues yo me sueño siendo escritor, yo me sueño leyendo mucho para poder escribir. Entonces fueron muchos años que me entregué, alternándolo con mis ir y venir a varias prepas, que porque estudié como en 7, ir y viniendo del fútbol, porque jugué hasta tercera división profesional, ir y viniendo con mi inquietud por salir a las calles, ver obras de teatro, cine, todo lo que me pudiera dar el Estado de manera gratuita, porque yo era muy joven y no tenía el dinero para pagármelo, ¿no? Entonces, todo lo que podía y estaba a la mano, yo lo disfrutaba. Entonces, yo me soñaba siendo escritor y empiezo haciendo con el tiempo, pues ya sabes, vas coincidiendo, vas encontrando los pares, ¿no? Y en aquel entonces, no sé si lo conociste, estaba el licenciado Leonardo Compay. Ahí era abogado, pero él daba clases en contaduría y administración. Un señor que andaba siempre en pipa. Un señor al que yo quise mucho y todavía lo sigo extrañando mucho. Pues con él y un grupo de amigos nos reuníamos todos los viernes en su casa. Tenía su biblioteca como esta, Enrique. Una biblioteca variada, con muchos títulos, muchos libros, que bueno, está ahí el encanto de querer estar, ¿no? De platicar, de tomar café. Y son 5 años en los que empezamos a hablar de muchas cosas, muchas de ellas pues, que creíamos que se podían realizar o no. Y entre ellas empezábamos a hablar de una posible revista que le nombramos El Callejón del Nahual, muy Mm. del estilo de Leonardo, del licenciado Leonardo. Entonces, el tema es que de ahí sacamos un suplemento cultural en el Regional del Sur, se llamó Clario Cordis, un suplemento que sacamos como cerca de 50 números, y yo me vuelvo coeditor con dos amigos más, y lo sacamos. La Efraín, no, Efraín Pacheco no, su hermano, el Inge Bonifacio Pacheco, Bonifacio. un día llegamos y le decimos, queremos sacar un suplemento. Y nos dice, pues, si me traen todo listo, todo preparado, hasta ya editado, yo les doy chance, yo veo cómo les abrimos espacio. Ya después, con el tiempo me dice Bonifacio, yo no creí que fueran a regresar tan rápido. Y no tan solo regresamos rápido y a la semana le entregamos el primer número, el número 0, sino que estuvimos todo un año sin falta publicándole cada semana. Entonces fue un experimento, fue un espacio que no tenía ninguna pretensión, más allá de alguna pretensión estética, era una pretensión de querer abrir espacios y especialmente para aquellos que no podían publicar de manera regular o porque aquellos espacios que se consideraban como con materiales más de mayor cuidado, digamos, editorialmente, que tenían como no cabida todos los artistas, nosotros lo abrimos sin ninguna distinción. Todos podían publicar y los temas podían ser variados. Y entonces fue un espacio que yo aprecié mucho. Después saqué otro suplemento junto con otro grupo de amigos, ahí mismo en el regional, y se llamó Rabia Minerva. Y también lo sacamos durante un año.
Y después sacamos una revista que se llamó El arte es un delirio controlado. Y entonces yo me veía de manera independiente, nada más haciendo esto, leyendo y escribiendo. Con el tiempo me reconocí mejor lector que escritor. Y hasta la fecha A así esa conclusión llegamos muchos. bueno, así me considero. Y además con mucho respeto, ¿sabes? Como me he llegado a reconocer que para ser poeta, bueno, no cualquiera. Todo el mundo lo puede pretender, pero ser poeta poco. Pero bueno, entonces empiezo a meterme más como al tema de la difusión. Y entonces en el tema de la difusión cultural, después de estos proyectos y en una coyuntura especial, es que se da el Callejón del Libro, que es como mi último proyecto cultural, porque después se vino el tema de la muerte del hijo de Javier Sicilia. Y en esa coyuntura mi camino cambia de giro. Me dejo ir, me dejo ir con todo el tema de la paz, con el tema de la, bueno, construcción de paz, de la no violencia, sobre el tema de qué hacer y cómo enfrentar este horror que atraviesa el país. Pero el último proyecto que yo creo que yo estaba ahí enfilado y queriendo hacer cosas con el aspecto de literatura y de la difusión de la lectura, tiene que ver con el Callejón del Libro. Pero había más personas, supongo, porque en, por eso en el título del cartelito poníamos deliberadamente tres nociones, lo que es libro, saber y comunidad. Porque un proyecto como el Callejón del Libro, ganar el espacio, el reconocimiento del espacio, que participe más gente, no es un proyecto personal o individual solamente. Así es, Participan más gente, vamos. sí, 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 muchos más. El, el Callejón del Libro, o sea, no estuvo en planes, fue algo que surgió de acuerdo a las circunstancias. Resulta que en el gobierno de los panistas, si mal no recuerdo, es en la época de Estrada Cajigal o Adame, no recuerdo, fue en el 2011. Deciden remodelar esa calle que es Ignacio Comonfort y también remodelar la de Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, cuando se cierran esas calles, de manera inusitada, increíble y maravillosamente, empieza a ser tomada por diversos grupos culturales, por muchos jóvenes, especialmente de aquellos que se consideran como emergentes, independientes, y empiezan a hacer sus performances ahí, empiezan a proyectar cine o documentales, empiezan a dar conferencias, a dar presentaciones de libros, empiezan a... Hay una infinidad de actividades culturales en ese espacio, y solamente por el hecho de haberlo cerrado, y haberlo convertido en un espacio para los automóviles, haberlo convertido para los peatones, un espacio que invitaba a hacer actividades. Entonces, pues los panistas, en ese caso en el municipio, se avientan la puntada de que había que abrir nuevamente esa calle. Y pues yo con un grupo de amigos, entre ellos Héctor Cervantes, le vamos y le decimos al regidor en aquel entonces, no sé si recuerdes a Rigoberto Lorenz. Bueno, a Rigoberto le decimos, oye, maestro, ¿cómo que van a abrir la calle? ¿Cómo? Pues si la calle lo que menos necesita son coches, lo que menos necesitas tanto ruido, lo que necesites son espacios para caminar, a donde las familias puedan transitar, espacios donde pueda haber expresiones artísticas. ¿Por qué quitarlo? Dice, no, no, pues no encontraba la manera de responder. Y de bote pronto me dice, es que no tenemos un verdadero motivo para cerrar la calle. Dije, ah, bueno, eso fue un jueves. Pero si lo tenían, Sí, pues es que hay para que los hagan. no, no, pero además había muchos motivos y hay muchísimas actividades y grupos que podrían hacer de ese espacio algo maravilloso. Pero entonces yo por la circunstancia de saberlo, no le digo más a Rigoberto. Le hablo a Héctor Cervantes, que es el que de alguna manera, junto con Yasmín Carmona,
son de los que participaban en varias ventas de libros que hacían en el Jardín Borda y en otros espacios. Convocaban a los famosos libreros, ¿no? Como se les dice. Y entonces le digo a Héctor, ¿sabes qué? Es que quieren abrir la calle y yo digo que se mantenga cerrada. Y quieren un motivo y yo digo que tener libros en la calle es una maravilla. Entonces, eso fue un jueves, si mal no recuerdo. Para el próximo domingo ya estábamos 14 vendedores ahí con mesas, sillas, con los manteles y colocados con todos los libros. En literal, es una toma de calle la que se dio en Ignacio Comonfort. El Callejón del Libro nace a través de todas estas personas que andaban transitando por diferentes lugares y ocasionalmente vendiendo libros, y digamos que por primera vez pueden tener un espacio, una oportunidad de tener un espacio fijo para poder vender libros. Yo creo que fue un, fue un motivo muy lindo, porque además tenía que ver con la relación de los locatarios, porque además esto lo trabajamos y lo hablamos con los locatarios, y lo hablamos con cada uno de los que iba a estar ahí, con su mesa vendiendo libros. Y por supuesto, entre ellos, como de alguien mencionó en la publicación, ¿no? Que Ramón Corona. Pues porque Ramón era locatario y además era integrante del Callejón del Libro. Entonces, así como él, Héctor Cervantes, Paqui, Magali, el Lalo Beltrán, el mismo, ahorita se va su nombre, Adán, eh, eh, Eberto Castillo, Miguel Palma, o sea, tanta gente que fue valiosa para que estuviera en el Callejón y permaneciera y dejara legado. Esto de alguna manera nos plantea el problema de dos cuestiones: la acción directa de la gente sobre el entorno urbano, llámense las calles, banquetas y demás. Y el otro asunto del de centrarlo en una tarea fundamental que es el libro. Pese a ello, no se siguieron realizando las actividades culturales que se realizaban, es decir, pareciera ser que se cede en un lado y se avanza en el otro. Queda básicamente la lectura y la venta de libros y parece ser una estrategia casi comercial, pero no puede reducirse a ello. De ¿Por acuerdo, qué? de acuerdo. El, yo lo, yo estuve 3 años, Enrique. O sea, yo, digamos que tengo la puntada de decirles vamos a tomar la calle, ¿no? Pero, obviamente, eh, tú bien lo dices, no es uno solo. O sea, digamos, la primera idea fue vamos a tomar la calle, la segunda fue ocupémosla, ya estamos aquí, y después es ¿qué hacemos con este espacio? Entonces, como yo venía del tema de la difusión cultural, de la promoción cultural, yo siempre les dije una y otra vez, y durante los 3 primeros años, y que fue los que estuve ahí, les dije, este espacio no tiene razón de ser si no hacemos la difusión cultural. Por eso se fundó el foro La Banqueta, que era la parte viniendo de Catedral hacia lo que es Abasolo. Hay un momento en que la banqueta se amplía. Ahí pusimos una mesa, pusimos sillas, pusimos una carpa, bocinas, micrófono, todo pagado por nosotros, ahí los del callejón, con toda la intención de empezar a armar una cartelera cultural, de manera que ofreciéramos todo lo que se pudiera. Y es más, aún que estuviera abiertos los micrófonos y todo para que quien quisiera tomarlo lo tomara. Así de plano. No, oye, yo soy cantante, échatelo. No, que yo soy escritor. ¿Quieres presentar tu libro? Presenta. Quiero leer un poema. Lee un poema. O sea, no teníamos ninguna restricción y queríamos ser como muy, muy abiertos, porque además creíamos que era una manera como de, pues esta parte de como, pues si estamos aquí, ocupamos un espacio y de alguna manera obtenemos un beneficio económico, ¿cómo podemos redituar este esfuerzo? ¿Cómo podemos regresarle algo a toda la gente que nos acompaña y que ha estado aquí al pendiente, ¿no? Y que nos compra? Y queríamos impulsar ese proyecto cultural.
Yo hasta la fecha, al callejón, tengo una buena relación con casi todos, con todas. Siempre les he dicho, ese espacio cultural, ese espacio cultural es en que en realidad le da un matiz especial a este espacio, que ya no lo tiene. pero debe de buscar y debe de crear y debe de permanecer, porque si no te convierte en un vendedor más del centro. Claro, es un vendedor, desde el que vende chucherías hasta el que vende cuadritos, el que vende juguetitos, el que es un vendedor más. Y el callejón penosamente ha corrido sigilosamente hacia ese rumbo, el rumbo de la vendimia, digámoslo así. No estoy pensando en el Nazareno corriendo a los mercaderes del templo, pero sí estoy pensando en cómo recuperar efectivamente ese espacio para otro tipo de actividades. No otro, sino adicionales. Ujú, Porque el problema del libro, pues ya nada más es la pura venta. ujú, Yo he ido ahí y no veo otra cosa más que vendedores. ujú. Aunque la gente que veo que vende no es cualquier vendedor. El problema es por qué se ha ido perdiendo ese enfoque. Yo no sé, Enrique, si somos una... Voy a hablar en lo general y hago mal. Tú sabes que nadie puede generalizar y es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Pero yo creo que sí estamos transitando por un momento en que nos hace falta tener como mucho ánimo, ¿sabes? Y últimamente retomo una palabra que siempre me chocaba, pero ahora la empiezo a coquetear, me empieza a coquetear mucho y es la de la esperanza, ¿no? Creo que necesitamos algo que nos siga impulsando, que nos quiera hacer cosas. Ese proyecto del callejón, muy pocos lo saben, porque es algo que era hacia el interior y no hacia afuera. Es que en algún momento hasta pretendimos, y no solo pretendimos, sino lo hicimos muchísimos meses, es que nadie asumiera que iba a ser dueño de su propio espacio. O sea, siempre todo el tiempo era cómo diferenciarnos de un simple vendedor. Si yo no me enfoco en cuánto voy a vender, quiero vender, y este es mi espacio, vamos mal, ¿no? Perdía la esencia de lo que se pretendió al principio. Yo les decía que como gusanito, como este ciclo, ¿no? Teníamos que ir caminando los locales cada semana. Me tocó aquí en esta ocasión, la próxima semana roto, la próxima semana roto, la próxima, de modo que nadie se asumiera como dueño de un propio espacio. Lo importante era el proyecto cultural. Y siempre hablábamos nosotros de proyecto cultural. Y funcionó durante un tiempo, ya después, pues da trabajo mantener estas ideas. Son muy, Ahorita ya está apropiado el espacio, ¿no? Cada quien tiene su espacio asignado y nadie toca ese espacio porque es de tal persona. Es que me ha acercado una vez, fue en silla de ruedas y le ponen hasta una cadena. Entonces le dije, oye, quítamela porque me obstaculizas entrar. Sí, pero lo importante no es que entres, es que mantengamos la seguridad del espacio. Bueno, entonces, ¿para qué carajos queremos ese espacio? estoy de acuerdo. El problema es no solo la accesibilidad, la movilidad, lo que gustes, sino que nosotros mismos estamos excluyendo a personas que puedan aportar culturalmente o hasta económicamente en la compra de libros, que es el propósito más evidente ahora. Ahora es un mercado de libros callejero. Mm. Recuerdo cuando empezaron las ferias de libro, la Feria Metropolitana del Libro, en el pasaje del Metro Pino Suárez. Todavía me lo echaba en silla de ruedas, en muletas ese kilómetro. Me acuerdo en lo que era el Metro Hidalgo, fuera, la casa José Martí, jugar ajedrez, venta de libros. Me acuerdo del Centro Cultural de Cleta, la Casa Ujú. del Lago. eh, digamos, eran proyectos que trascendían al acto de la venta, como que la venta era acceder a recursos para seguir realizando esa labor que era de naturaleza independiente, económica, política, cultural e ideológicamente del Estado, del gobierno y de los partidos políticos. Ahora lo que ha hecho el espacio es conservar el nombre y la figura, la imagen, pero la esencia original ya no es un espacio cultural como fue concebido, es un espacio
para venta de libros. Y quien quiere buscar algunos libros va, busca, encuentra. O películas todavía en VHS, en lo que gustes y mandes. Pero lo que es claro es que será posible recuperar esa. Se puede, por supuesto. Yo, he tenido dos intentonas, ¿eh? Me he reunido con ellos, pero, y justo diciéndoles de este tema, de que habría, o sea, sin regañarles, sin decirles, no se está cumpliendo eso, más bien diciéndoles, hay que reactivar el espacio cultural, hay que reactivar lo de las presentaciones. Quizás ya no se pueda el foro La Banqueta porque ahora no sé cómo esté la relación con los locatarios, pero eso no impide que puedas poner en cualquier lugar una mesa y empieces a armar una cartelera y empieces a generar actividades, ¿no? No hay excusa. Entonces yo, he tratado de insistir por lo menos 2 veces. Yo sé que ellos quieren, pero no lo han hecho. Entonces yo esperaría que sí se retome, Enrique. Porque, y eso sí, la misma gente que está ahí en el callejón, la que quiero mucho, te podrá decir que siempre lo he intentado. Yo ya no como un integrante más, ¿sabes? Sino alguien que ama ese espacio y entiende que tiene un potencial, tiene muchas posibilidades de hacer muchas cosas y que debiera de utilizarse para eso. Yo soy de esa idea. Pues hemos hecho un esbozo histórico del lugar con una imagen del cartel rediseñada Ujú. de una fotografía que nos acercaste, Sí, pero este es un rediseño sí. tecnológicamente hecho que ayuda a hacer cartelitos con el nombre corregido Ujú, para que no hubiera de piña, ujú. pero ahí el punto efectivamente es, ¿qué pasaría? Me pregunto, si llegan algunos espontáneos y se ponen a cantar ahí o a hacer show ahí. Los mismos de libreros los correrían, les dirían No, y me parece una locura que lo hicieran. que hicieran que los espontáneos o No, 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 que no, los libreros. no, es que cómo puedes limitar a una persona que va caminando y quiere leer, quiere cantar y quiere bailar y quiere aventarse unas marometas y puedes impedirlo. Al contrario, sería maravilloso que el callejón generara nuevamente estas actividades. Te lo digo porque con sus inicios era un espacio que atraía mucho, tenía imán. Entonces el que hacía un poco de malabarismo, el que decía, sentía que era el espacio para estar ahí. Porque mira, recientemente que he tomado la decisión de hacer presentaciones de algunos libros, lo hemos hecho en la cafetería Resiliente. Sí. Porque además tiene un salvaescaleras bien chingón y tiene un baño adaptado para silla de ruedas, etcétera. Marcos Santos y su equipo se han puesto las baterías ahí y tienen gente sorda trabajando ahí, gente con discapacidad intelectual trabajando, que es una estrategia más que de venta, es una estrategia que se puede abrir como un centro cultural a otras actividades. Ujú. Además, el espacio no está para despreciarlo en ese tenor. Yo mismo lo he usado para proyección de hecho, de documental de Volverte a ver Sí. con otro grupo de amigas, de amigos. Sí, es un espacio que es muy generoso en ese sentido. ¿Y por qué no se podrá hablar con alguien Estamos pensando en voz alta, ¿eh? No, no, está Con bien, alguien del callejón para ver qué se puede hacer al respecto. por supuesto. Digo, el tema de la calle, y eso hay que vivirlo y estar ahí para entenderlo, es, por ejemplo, justo, por ejemplo, esta época, que es la época de lluvias, ¿no? Es muy impredecible, era la época que teníamos como muy pocas posibilidades de poder programar actividades, se programaban, pero siempre a expensas de De la ojalá lluvia. de la lluvia. Pero fuera de eso, y aún con eso, se programaban actividades. Yo digo que se retomen las actividades. Y por supuesto se puede hablar con los de ahí del callejón, por supuesto, sin ningún problema. Pues ello me parece hasta ahorita
muy interesante porque nos ha permitido, en cierto modo, darnos una visión de los orígenes y el desarrollo. Desarrollo y evolución no siempre significan para mejorar, puede ser para empeorar, pero los orígenes y el desarrollo de lo que es el Callejón del Libro, no digo que empeoró, simplemente digo que dejó de cumplir una función adicional que cumplía, que es importante y que vale la pena reflexionarlo en el sentido de si es posible y necesario echar un empujón para ello, tener espacios abiertos. Esa es una cuestión. Lo otro que comentábamos, porque después de la muerte de los 5 muchachos, entre ellos el hijo del poeta Javier Cecilia Sardaña, lo que hemos vivido durante el rectorado del doctor Alejandro Vera y las víctimas, y que después de ese rectorado la universidad guarda un silencio. Me recuerdo el epígrafe del libro Las Venas Abiertas de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, que decía, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Tengo la impresión de que la UEM ha pasado esta grite y grite y grite a guardar un silencio bastante parecido a la estupidez. Y cuando digo la UAM no es su estructura arquitectónica, Ujú. es quienes conducen los derroteros de esa institución. Lo dije yo, Enrique Álvarez, no Juan Francisco, No. aunque él afirme que está de acuerdo con nosotros. Pero el problema de las víctimas de la violencia estructural que ahora le has entrado, aunque no era El tema. el tema, creo que no lo podemos despreciar por muchas razones, porque ha habido mucha producción editorial. Me acuerdo cuando Jaime Luis Brito y el otro colega del proceso sacaron el libro de las madres buscadoras. Germán Canseco, Sí, Germán Canseco. que además tiene un texto increíble de fotoperiodismo, el de los picaderos en Ciudad Juárez. No, una cosa tremenda. Ahí tenemos lo de los famosos, esto lo decía otro colega, la basurificación, la revictimización y lo que es la lógica de yo no fui, fue TT. Yo no fui, dice la presidencia de la República. Sí, tú no fuiste, pero o hay omisión, o hay colusión, o simplemente hay un silencio bastante parecido a la estupidez, que de alguna manera nos muestra que podemos tasar la friolera de más de 100,000 desaparecidos a lo largo de Y no todo depende de Calderón, ¿eh? Porque viene desde antes. Podemos pensar el 68, podemos pensar el final del 58, 59, 60, 62, 65, 68, Aguas Blancas, y le podemos seguir, ¿sí? Las frioleras de cantidad de personas desaparecidas, que además el término me parece eufemístico, porque la realidad no desaparece. Las personas no desaparecen. Algo está pasando y que queda muy pomposamente encubierto dentro de los números y las cifras estadísticas, y son frioleras de más de 100,000 desaparecidos. No prejuzgo los muertos Ujú. y no prejuzgo los juicios del tipo Felipe Calderón Hinojosa, pues en algo andaban metidos seguramente, o son daños colaterales, o qué sé yo, ¿sí? Me parece que cuando Javier empieza a plantear el asunto del movimiento por la paz con justicia y dignidad y se empiezan a realizar las marchas, marca un camino que también existe dentro de la calle, esa violencia, que se tasa en cifras impresionantes. Ujú. ¿Qué pasa con todas esas familias que tienen un duelo ambiguo? Porque no tienen al muerto, no tienen al desaparecido. Y lo que aparece son restos que quién sabe si son, porque los estudios de genética que de algún momento nos propusimos hacer en la UAM, otros dijeron es que la UAM no está para eso. La UAM está para dar clases
hacer exámenes de ingreso, hacer cursos propedéuticos y callarse. Punto. Y felicitar a la gobernadora el día de su cumpleaños. ¿Sí? Y para eso están. ¿Quiénes pueden hacer esos trabajos? Lo platicábamos con el doctor Abimelech en términos del servicio forense. Lo platiqué alguna vez con Samuel Nava porque pues, en la universidad nos conocimos muchos. ¿Sí? El problema sigue siendo gordo. Tú ahora estás trabajando en la comisión de búsqueda de personas desaparecidas, valga el eufemismo, en el estado de Morelos nada más. Ujú. Pero desde la explotación clandestina, el trata de blancas, eh, el secuestro directamente, lo que son las ejecuciones, ejecutan, pero luego no te aparece la persona y aparece en otro lado, más complicado. Todo esto, ¿qué pasa en Morelos? Pues yo, es muy triste hablar de estos temas, ¿eh? Es muy fuerte. Efectivamente, yo empiezo con lo de Javier Sicilia. Me toca hacer todo desde la Red por la Paz, que es como se denomina, se nombra el primer grupo que empieza como a acompañar a Javier, sin estar Javier aquí, porque estaba, no recuerdo si en Finlandia o Tailandia, no recuerdo, pero cuando recibe la La noticia noticia, de su hijo. Entonces, desde el primer día empiezo a, mucha gente le entró, Rocato, etcétera. sí, yo soy parte de ese grupo, ¿no? Y me toca participar en las marchas, efectivamente, del centro, en la caminata de la Paloma de la Paz al Zócalo, me toca la del Paloma de la Paz a la Ciudad de México, me toca ir a las caravanas al norte, al sur, y de hecho estar ahí en los autobuses. De hecho, cuando fue al norte y al sur, me tocó ir como al frente, digamos. Le decían facilitadores, como estar como facilitador en el autobús. Me toca este proceso, Enrique, de que se empieza a hablar, no por primera vez, porque ya había allí una manifestación muy tremenda que era de las madres de Villa Salvaca, cuando le dicen a Felipe Calderón, cuando él va, después de que habían criminalizado a sus hijos, y tiene que reconocer que no es cierto, las madres le dicen que él no es bienvenido. Una acción potente, muy fuerte, dijera Pietro Ameglio, de una gran fuerza moral. Entonces, no es como la primera vez, pero sí ayuda mucho este proceso de estas caravanas, de estas marchas, para visibilizar todo lo que estaba ocurriendo. Pero además de visibilizar las diferentes violencias, apoya o da, no es que dé principio, ayuda a que los procesos, las víctimas, se atrevan a manifestar y a visibilizar todo este horror que estamos transitando. De hecho, en ese proceso María Herrera empieza a participar. Una mujer que al principio era tanto su dolor que en realidad más que hablar, realmente nada más lo que nos compartiera su puro dolor, pero es una mujer que después empieza a tener una posición ante las demás personas tremenda, con una claridad y una convicción como puede ser nada más una madre que busca un ser querido, que te la da la propia vida y las propias circunstancias. Estas madres se convierten en lo que Marcela Turati dijo, la luz de esperanza, la luz que puede atravesar, el resquicio de luz sobre este horror. Y Marcela Turati lo entendió muy bien. Y se refería no nada más a la existencia de las puras madres de estos desaparecidos, sino se refería porque estaban yendo a los ministerios públicos, estaban aprendiendo a buscar, han aprendido hasta la fecha de todo. Y Marcela Turati dice, ¿cómo se han organizado? ¿Cómo se han preparado? Eso es lo que nos puede dar esperanza. Y yo lo creo completamente. Entonces, el tema es de que todo ese proceso de lo que ocurre, no digo que seamos los creadores, no digo que tengamos la patente, no digo nada, pero en ese proceso no estaba lo de víctimas, las comisiones de víctimas, no había las comisiones de búsqueda,
Y en realidad son todas estas víctimas y en estos procesos quienes van demandando al Estado que cubra todas estos grandes pendientes, estas grandes deudas que tienen con todas las víctimas. Y tiene que ver con darles justicia, con darles paz, con la reparación y la no repetición además. Porque en el caso de María Herrera, son dos hijos que después dos más van a buscarlos y también le desaparecen y tiene cuatro desaparecidos, ¿no? Entonces, en ese proceso se crean todas estas leyes, las leyes generales, y da creación a la Comisión de Víctimas, que crea la Comisión de Desaparición, y bueno, yo traté de caminar con ellas todos estos años, Enrique. Lo intenté de una u otra forma o lo que alcanzaba, ya fuera de manera independiente, ya fuera con aquel entonces la mamá de mi hijo, ya fuera en aquel entonces con Javier, con Pietro, con como se pudiera, ya fuera caminando con ellas, ya fuera haciendo un cartel, ya fuera convocando para que se juntara y se comprara herramientas, o hacer vínculos con otras organizaciones para que también como fuera, proyectando, consiguiendo espacios en la universidad. Bueno, yo creo que todos, aunque no tengamos un desaparecido, tenemos un gran compromiso con todas estas madres. Pues bien, no es a bote pronto. ¿Por qué no tener una charla de esta en el Callejón del Libro? Espacio que podría ocuparse. Sí, no, no, no. De, Aquí la comuna de la de palabra se hecho, apunta. de hecho, dentro de los materiales que me pediste, así como, oye, ¿tienes algo que compartirme? Te compartí un cartel. Sí, Y en ese cartel viene Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, viene Armando Villegas, viene yo participo como moderador, pero no recuerdo si invité a alguien más. Pero bueno, de ellos dos sí los tengo presentes. sí, Víctor Hugo siempre ha estado ahí. Y te voy a decir que invité a alguien más que no pudo asistir esa vez. Y fue Javier Sicilia. Y te voy a decir algo. Ese cartel fue mucho antes de que le ocurriera lo que le ocurrió a Javier. Y hablamos sobre narcotráfico. Y yo cuando platico con Víctor Hugo y con Armando, sí, porque esto nace con ya sabes, Víctor Hugo, hay que hacer algo, que todo inquieto. Y le digo, pues órale, hay que hablarlo, pero pues hay que hablarlo en la calle. No, esa era la gran excusa. Hay que hablarlo en la calle, que ahí se discuta en lo público. Y fue Armando, fue Víctor Hugo. No recuerdo la razón por la que no fue Javier. Y ahí discutimos cuando estábamos con este temor de este Viernes Negro, donde nos encerraron en casa porque aparentemente todo el mundo, los cárteles iban a salir a batirse en las noches y para que no corriéramos peligro. Y Quédese en su casa. no, bueno, hasta culminado por el ayuntamiento, por el Congreso del Estado, por gobierno del Estado, y diciéndonos mejor no salgan. Y efectivamente la ciudad estuvo vacía. En esa época de ese terror, se hizo esa presentación y fue en el Callejón del Libro. O sea, de verdad que yo, de mi parte, hice mucho ese intento. Yo creo que permaneció muchos años después, muchos años después. Yo creo que ahí hay que volverlas a inquietar, ¿no? Para que se hagan estas actividades. Porque si yo participé en estos temas, no fue, digo, me convocó Javier porque fue alguien con quien me dio clases de poesía clásica. En algún momento de la vida ya había coincidido con él, porque lo había conocido en lo de la defensa del Casino de la Selva. Y, y bueno, yo ya traía estos temas porque además por mí mismo tenía mucha inquietud de todo este horror, ¿sabes? Y participo con Nacho Guape cuando cuelgan las personas en galerías y los balacean. Sí. Nosotros tenemos una manifestación ahí y vamos con playeras blancas que decían con esta mancha de no más sangre, mucho antes de lo que le ocurriera a Javier. Entonces, pues ahí he estado, pues mi participación, Enrique, porque pues la vida me ha llevado a eso, ¿no? Y dijera Pietro, no puedo ser oídos sordos
Y no puedo hacer que el incendio que ocurre en el Amazonas, como ocurre en el Amazonas, no me compete a mí y no me afecta en nada. El hacer como que no pasa nada, eso lo tengo muy claro y yo creo que por eso he sido muy privilegiado de caminar muchas veces con ellos, ¿sabes? Hay un gran privilegio y me he sentido muy afortunado en ese sentido de estar ahí y de acompañar y de trabajar mucho con ellos, ¿sabes? Porque así mi labor no ha sido al nivel intelectual, cuando he estado trabajando al lado de Jan, ni de Javier, ni de Nacho. Yo siempre he dicho que mi trabajo ha sido más de estar ahí, de acompañar y hacer trabajo duro, ¿no? Dijeran, pues, ¿cómo le dicen? Ser tropa, pues, Hay que hacer lo que se tiene que hacer. en ese sentido. Pues Juan Francisco, no sé si quieres agregar algo más, creo que ha sido muy interesante la trama de hoy. Eh, ¿Algo más que quieras agregar? No, pues agradecerte que me hayas invitado y pues tú eres parte de ese privilegio, Enrique, de que en algún momento también hayamos coincidido y especialmente en los tiempos de Vera, porque había que hacerlo, definitivamente. Eso digo yo, man, que les pese. Pero bueno, Juan Francisco, muchas gracias. Enrique. A nuestros oidores, miradores, seguidores, muchas gracias. Los seguimos invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Y hasta la próxima.